muchísimo. Cada uno de esas secciones lo vamos a aplicar, vuelvo y te repito, en lo que es la alabanza y la adoración, y vamos a ver cómo nosotros vamos a aplicar eso en nuestra vida de adorador, ¿ok? En el atrio, como ustedes pueden ver ahí, hay un cuadrado y hay otro cuadrado, un rectángulo y un cuadrado. Estaba el altar del holocausto o bronce, que era donde se ofrecían los sacrificios de los animales, que de ser aceptado por Dios iría a ser consumido por fuego. Miren, amado, el tabernáculo de Moisés el estudiar el tabernáculo de Moisés tomaría un año completo, porque el tabernáculo de Moisés es todo el tabernáculo, cada pieza, cada material, cada dimensión, cada medida, todo tiene una tipología que es comparable con Jesucristo. Todo este dibujo que usted ve acá, cada pieza, cada material, cada medida, toda habla de Jesucristo. El tabernáculo de Moisés tenía un tema y era la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, ese es el tema general de la palabra de Dios. Y si vamos a estudiar eso, pues nos tomaría todo un año. El dorado, que significa divinidad, los colores azul, púrpura, amarillo, todo lo que usted ve aquí que se mueve en alabanza y adoración, no fue que nos los inventamos ni lo buscamos en Google, no. Eso está en la palabra de Dios. Cada color, cada bandera, cada dimensión, cada figura geométrica está ahí en el tabernáculo de Moisés y tiene una tipología, y esa tipología es Jesucristo. Cuando se mueve una bandera roja, estamos moviendo, el rojo es la sangre de Cristo, y estamos declarando que cada beneficio que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario está fluyendo en medio nuestro. Cuando movemos una bandera azul, estamos declarando que todo lo celestial se mueve, que Dios envía ángeles y los ángeles vienen con respuesta, vienen con salud, vienen con liberación, viene bautismo del Espíritu Santo, viene liberación. Cuando movemos una bandera amarilla, estamos hablando de que la gloria de Jehová está aquí. No estamos moviendo banderas por moverlas. Bendito el nombre de Jesús. Cada color, hermanos, tiene una simbología espiritual y toda esa ricura la encontramos en el tabernáculo de Moisés. Pero ahora nos vamos solamente por encimita a hablar sobre cada una de las piezas que había en el tabernáculo. ¿Qué simbolizaban esas piezas? Sin medidas y sin colores, porque hacemos vigilia. Y a mí que no me gusta hablar, y ya cogí 4 minutos. El altar del holocausto o bronce, ¿ok? Donde ofrecían los sacrificios de animales. En la vida de Jesús, dice el cordero inmolado, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el atrio, esa pieza del holocausto bronce, miren qué hermoso, ay Dios mío, es que esto es una delicia. ¿Quién viene aquí rapidito? Ven acá, amada. Arrodíllate aquí. Miren lo que pasaba en el altar del holocausto. La persona el israelita venía, entregaba el cordero al sacerdote. Ponte así de ladito, espérate. Ven acá. El cordero, este es el cordero, se lo entregaba el sacerdote. El israelita ponía las manos sobre el cordero, simbolizando que los pecados de esa persona venían sobre ese animal, y después ese animal era llevado al altar del holocausto. ¿No fue eso lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. ¡Aleluya! Gracias, amada. Miren cómo ya desde el tiempo de Moisés, ya Dios estaba diciéndole a la humanidad: tengo un plan.
Tengo un plan. Yo quiero volver a comunicarme contigo. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu sonido. Yo quiero escuchar de tus labios que me amas. Y yo tengo un plan y lo voy a hacer. Y voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Y ya el altar del holocausto estaba dando ese mensaje. Amén. Y la iglesia simboliza la cruz donde murió Jesucristo, donde hizo expiación por todos y derramó su sangre. Efesios 5:2, y andan en amor y andan, ahí dice, ahí hay algún error. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Rapidito, fuente de bronce. Estaba hecha de bronce y de los espejos de las mujeres. Contenía agua donde los sacerdotes tenían que lavarse cada vez que ministraban en el altar de bronce. El agua, tipo de la palabra, purificación, santificación. Los espejos, en Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. En otras palabras, renuncia. Cuando usted, la fuente de bronce, los sacerdotes tenían que ir y lavarse, ¿verdad? Porque imagínense todo un día sacrificando animales para que ese pueblo recibiera perdón. Esa gente tenía que estar toda llena de sangre. Pues ahí estaba la fuente y se tenían que lavar. Tipo de purificación, de renuncia. Cuando usted se mira al espejo de la palabra, usted tiene que verse y los defectos que hay, ¿verdad? Los que les gusta mucho el espejo, ya yo no tengo que pasar mucho trabajo. Yo me hago así y ya está. Pero cuando tenía ese pelón por allá, que tenía que estar, ¿verdad? Mirando en el espejo, ver qué es lo que está fuera de lugar y corregirlo. Y eso es lo que tipificaba esa fuente de bronce en el mundo espiritual, en la vida de Jesús. En el principio él era el verbo, la palabra, y el verbo era, la palabra es la que nos purifica, amado. Un creyente que no lee la palabra es un creyente que vive en derrota, que vive como las olas del mar, hoy me gozo, aleluya, cuando salgo por esas puertas, bendito sea Dios. ¿Okay? Pero la palabra, usted tiene que entender que Jesús dijo en Juan 7, 37, 39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tipo del agua, el agua también tipifica la palabra, de Hebreos 1, 2 y 3. Ahí usted lo tiene, lo voy a pasar rapidito porque quiero coger rápido, ¿ok? La palabra, la fuente de bronce, recuérdese, la palabra de Dios. Tanto el agua como los espejos tipifican la palabra de Dios. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La palabra nos santifica, la palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Cuando hablamos de santificación estamos hablando de que somos escogidos y que vamos creciendo en amor. Algo muy importante, wow, una verdad lo dijo eso y eso se me quedó aquí en mi corazón. La santidad no tiene que ver nada con esto que nos ponemos. A mayor búsqueda de Dios, mayor santidad. Tú buscas la presencia de Dios y esa misma presencia de Dios te hace que te enamores de Jesús. Y cuando tú te enamoras de Jesús, amado, tú no quieres pecar. Tú no quieres hacer nada que hagas daño a tu relación con Dios. Esa misma presencia te enamora, toma control de tus emociones y te dice, hey María, no mires para allá, María, tranquila María, cógelo con calma, yo estoy en control. Así que mirémonos siempre en la palabra de Dios y anhelemos. Yo le estoy pidiendo a Dios en estos días hambre y sed por su palabra. Señor, yo quiero que despiertes en mi hambre y sed por tu palabra y que esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento, esos secretos ocultos ahí en la palabra, yo los pueda ver. Y no tan solo verlos, sino aplicarlos y poder compartirlos para ayudar a otros también que puedan ver la revelación de tu palabra. Así que, amados, la palabra. Ay, yo no puedo dejar esto. Esa nota es bien importante. Miren, esto aquí me tumbó. Dice aquí, cuando estaba haciendo el estudio, dice, es la única pieza del tabernáculo
que no especifica sus dimensiones. Todas las piezas que Dios le dio a Moisés van a ser de tanto ancho, por alto, por largo. Dios le dio las medidas perfectas a Moisés, pero la palabra no registra las medidas. De la misma manera que no conocemos todo el extraordinario poder purificador de la palabra de Dios en una vida. ¿Y eso no es hermoso? Amado, la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos limpia. Miren, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque a precio de sangre Jesucristo lo conquistó en la cruz del Calvario. No permitas que el enemigo te acuse, no permitas que el enemigo te robe el gozo de la salvación. Amado, yo viví mucho tiempo de esa manera, siendo acusada, porque la religión, el legalismo, ¿qué hace? Te acusa. Y yo viví casi como 12 años, todo el tiempo, sintiendo que si venía Cristo no me iba con Él y que me iba a quedar. Y yo decía, pero entonces yo en las noches me debatía yo misma. Ay, ya estoy hablando. Seguimos por aquí. Me debatía yo misma pensando en que, pero ¿qué yo hago perdiendo el tiempo? Si viene Cristo y me voy a quedar, pues mejor me voy para el mundo. Pero cuando traté de ir para el mundo no podía, porque había un fuego dentro de mí que me decía, no puedes, este no es tu lugar. Yo te salvé, yo soy tu salvador. Y yo decía, pero entonces, ¿qué pasa? Y no fue hasta que un día, diga conmigo, un día, tuve un encuentro con el amor de Jesús. El amor perfecto de Dios que echa fuera todo el temor. Y ese día yo fui libre. Y ese día entendí que Dios me amaba por sobre todas las cosas. Que Él era mi padre y que yo era su hija. Que Él me lavó a precio de sangre. Y que su palabra es espejo para mí, para que yo pueda leerla y que ella me santifique. Que no era lo que yo escuchaba. Amado, y que por eso es importante que usted lea la palabra. Es importante, amado. Los adoradores, cántico nuevo. El cántico nuevo es una búsqueda de Dios personal contigo en la palabra de Dios. Porque esa palabra que tú escudriñas, que tú lees, se hace vida en ti. Y cuando tú estás aquí, sube como un río a tus cuerdas vocales. Y entonces, ¡pum!, la puedes cantar. Pero ¿qué cántico nuevo voy yo a cantar si no leo la palabra? ¿Qué palabra profética voy a declarar si no leo la palabra? ¿Qué pasos de danza voy a dar si no leo la palabra? Todo el tabernáculo, cada pieza, casi toda ella tipifica la palabra de Dios, haciéndome a mí, enseñándome que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios la que te da vida. Es la palabra de Dios la que te purifica. Es la palabra de Dios la que te da revelación. Aleluya. La que te da seguridad de que tú eres hijo, que Él es tu Padre y que te ama. Bendito el nombre de Jesús. Rapidito. El lugar santo, 3 piezas. La mesa de los panes de la proposición o mesa de la presencia. Representa a la persona de Jesús como el pan de vida, el alimento espiritual del pueblo. Habían 12 panes simbolizando las 12 tribus y los alimentos eran para todos, tipificando, ¿verdad?, que los alimentos eran para todos, que Jehová es Jireh, Jehová proveedor. En la persona de Jesús, pues Él dijo, yo soy el pan de vida. Y en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el pan. En la iglesia, tomad, comed, este es mi pan. Jesús es el único alimento que necesita el hombre para sustentar su vida espiritual. Amén. El candelero de oro representa la iluminación y dirección del Espíritu Santo. Ay, amado. Ay, esto es rico, amado. Mire, usted está aquí, ¿verdad? Aquí. ¿Ya pasó?
el altar de bronce o sacrificio. Ya pasó la fuente de bronce. Entonces entró al lugar santo y aquí estaba la mesa de los panes, tipificando que Dios es el proveedor, que nada te faltará. Entonces vas al candelero de oro, donde si Jesús es el pan de vida, que es la palabra de Dios, y el candelero de oro representa la iluminación y dirección del Espíritu Santo, estamos hablando que cuando tú entras al lugar santo, tú estás recibiendo el alimento necesario con una revelación de la palabra de Dios. Se me fueron los... ¿Qué? Con la revelación de la palabra de Dios. Amado, el creyente que no busca revelación es porque no lee la palabra, que no tiene revelación. Simple y sencillamente. Todo es la palabra. Diga conmigo, todo es la palabra. La palabra es vida. Entonces entramos a ese lugar santísimo. Está Jesús, el pan de vida, el candelero de oro, que es la revelación del Espíritu Santo. Y fíjense qué lindo este detallito. Dice, mientras que en el atrio, que era abierto, el cristiano sufre una tremenda influencia de luz natural muy abundante, aquí en el lugar santo su visión está dirigida a la luz espiritual del candelero. Eso me habla a mí de los creyentes que han aprendido y que han muerto al yo y han aprendido a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquellos creyentes que han muerto al orgullo, que han muerto a la soberbia, a la desobediencia y le han dicho, Espíritu Santo, toma control de mis emociones. En mis emociones está mi mente, mi voluntad y mis emociones, de mi alma, perdón. Toma control de mi alma. Y en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. La mente tiene que ser renovada por la luz del candelero. Las emociones son sanadas por el pan, que es Jesucristo. Y cuando mi mente es renovada y mis emociones son sanadas, la voluntad solita se somete. Ella solita se somete. ¿Por qué? Porque queda enamorada del pan de vida que es Jesucristo. Queda enamorada de la unción del Espíritu Santo. Y ella solita dice, wow, espérate, este amor yo no lo puedo dejar ir. ¿Verdad? Como cuando están los jovencitos en busca de novia. Este amor no lo puedo dejar ir. Aleluya. Ok, el altar del incienso simboliza nuestras oraciones y adoración. Está citada en el tercer velo. Si usted lo ve aquí, está aquí en el tercer velo. Dice Apocalipsis 5:8 y esa no, usted no lo tiene ahí, pero si lo puede anotar por ahí. Y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso es perfume aromático. El incienso, este término se refiere tanto a la sustancia que se quema como al humo que produce. Representa, vuelvo y digo, nuestras oraciones y adoración. En el capítulo de Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Amén. Así que, amado, y el hecho de que esté ahí en el tercer velo, que esté ahí a la puerta del tercer velo es bien importante. Lo vamos a ver mañana. ¿Por qué? Porque representa la oración y la adoración. Y usted y yo no podemos pasar al lugar santísimo sin antes haber tenido una adoración extravagante. No podemos pasar ese tercer velo sin adorar. Y adorar como Jesús dijo, verdaderos adoradores que sepan tocar el corazón de Dios. Y en el lugar santísimo
está el arca. El arca representa la misma presencia de Dios entre su pueblo. Y desde allí dice Éxodo 22:20, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca de testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Dios de Israel. En otras palabras, el arca era donde Dios venía, después que pasaban por todos esos procesos el sacerdote, Dios venía en forma de una nube, se posaba sobre el propiciatorio y ahí hablaba con Moisés. Y solamente el sumo sacerdote podía pasar allá. Ninguna otra persona podía pasar porque caía muerto. Inclusive, amado, ni siquiera podía acercarse en los alrededores. Pero qué bueno que hoy tú y yo tenemos acceso libre a la presencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando Jesucristo murió, ese velo se rasgó, tipificando de que ahora tú y yo podemos entrar a su presencia. Antes, en el antiguo pacto, el hombre no podía entrar a la presencia de Dios. Solamente una persona, el sumo sacerdote. Y venía una vez al año. ¿Ustedes saben qué es eso? Una vez al año nada más yo voy a sentir a Dios. Uy. Es a veces que a veces estaba 2 o 3 días sin poder congregarme y yo decía, ay, no, aunque sea arrastrándome, pero por favor llévenme. No es que yo no sienta la presencia de Dios, no es que yo no ore en mi casa, porque yo oro, yo tengo música todo el tiempo puesta, adorando, estoy cocinando y adorando, estoy donde quiera adorando, pero es que la bendición congregacional no tiene precio. No tiene precio. Y seguimos con el propiciatorio, representa el trono de Dios, significa donde Dios es propicio. Y ahí era donde se derramaba la sangre del sacrificio. Estaba protegidos por querubines, símbolos del poder de Dios. Jesucristo fue propiciación por nuestros pecados. Y en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, solamente Cristo restaura, solamente Cristo liberta. No hay otro nombre dado a los hombres fuera de Jesucristo. Y tú que me estás viendo en cámara, quiero decirte que solo el nombre de Jesús puede hacerte libre de tu depresión y de tu tristeza. Solamente tienes que mirar al cielo y decirle, Jesús, te abro mi corazón, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, te pido perdón por mis pecados. Y una vez tú hagas esa oración, declárate libre, porque en la cruz del Calvario Él llevó tu depresión. En el nombre de Jesús, Dios es bueno. El arca contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón. Las tablas de la ley simbolizan a Jesús, quien tiene la voluntad de Dios en su corazón. Representa la voluntad perfecta de Dios. En Jeremías 31:3 dice, por este es el pacto que haré con la casa de nuevo comienzo. Ponga ahí nuevo comienzo. Después de aquellos días, después de estos 10 días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Y escribiré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Así que no hay excusa, amado, para decir, ay, yo no sé nada de la palabra. Mira, aunque sea 5 textos, tú tienes que aprenderte lo más básico. Romanos 3:23. Busca los textos de salvación. Eso es otro tema. Vamos a hablar otro día. Pero 5 textos de salvación tienes que tener en tu boca para que pueda ser... es más, tu testimonio habla del poder y de la gracia de Dios. Amén. La vara de Aarón habla de resurrección, de la resurrección de Cristo, y asimismo el ministerio aprobado que produce flores y frutos. También el arca contenía maná, que señalaba nuevamente la provisión de Dios para su pueblo. En el tabernáculo de Moisés está representado todos los sacrificios, cada uno de los sacrificios que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Sanidad, liberación, restauración, prosperidad
y restauración de vida. Y cómo no adorar a Dios y cómo no darle gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y cuando tú y yo entendemos el poder del amor de Dios, cómo ese amor nos sana, nos restaura, nos liberta, no nos queda de otra más que adorar su nombre. Y mañana entonces vamos a explicarte el proceso de la adoración hasta llegar al lugar santísimo, aunque no hay que explicarlo mucho porque ya lo estamos viviendo. Ya lo estamos viviendo. Estamos traspasando ese tercer velo. Y cuando el pueblo, cuando un creyente puede entender y llegar a ese lugar santísimo, delante de la presencia del Todopoderoso, amado, no nada difícil ni imposible que un pueblo pueda alcanzar. Así que te bendigo. Le pido al Señor que nosotros continuemos en esta búsqueda de su presencia y que estos 10 días, como Dios ha profetizado, va a marcar y nos está marcando para manifestar su gloria. Amén. Así que te bendigo, mam, por acá. Sigue estudiando esto. Lo hice muy rapidito, pero sigue estudiándolo porque el tabernáculo tiene muchas riquezas espirituales, muchas.